continuación, tendremos la ponencia El alma de Cartagena en los cuentos y novelas de Roberto Burgos Cantor, a cargo del escritor, del maestro Julio César Olaciregui Ospina. Julio César Olaciregui Ospina es escritor, poeta, novelista, dramaturgo y periodista. Ha ejercido como reportero en El Heraldo de Barranquilla, El Espectador en Bogotá y en la agencia France Press de París. Con su novela Los Domingos de Charito, en 1986, ganó la beca Ernesto Sabato, creada por la Fundación Proartes de Cali. Entre sus obras publicadas se encuentra el libro de cuentos Vestido de Bestia, de 1978, Trapos al Sol, de 1991, la obra Río Ionea, de 2007, Días del Tambor, del 2012, La Segunda Vida del Negro Adán, del 2013, y Una Mano en la Oscuridad, de 2013. Recibamos con un aplauso al maestro, al escritor y poeta. Muy contento de estar aquí entre ustedes, atendiendo esta convocatoria de la Universidad del Valle, del profesor Darío Henao, este proyecto que nos ha sido presentado para escribir esta historia crítica de la literatura colombiana. Es un estímulo muy grande para todos nosotros los que amamos la literatura. Y según entiendo, ya con las nuevas tecnologías será importante pasar también del texto a lo visual, a lo audiovisual. O sea que imaginamos una especie de enciclopedia cinética donde no solamente haya el texto de los académicos, sino la música, las imágenes. De esto algo menciono en el texto que ahorita les leeré algunos pasajes de las reflexiones que me ha suscitado esta propuesta y en torno a la obra de Roberto Burgos Cantor, que como ustedes saben es un escritor que murió muy joven, a los 70 años, hace 5 años, en plena creatividad. Había ganado el Premio Nacional de Novela con Ver lo que veo. Un hombre que decía escribir, algo así como escribir o morir, o escribir o rescatarse escribiendo o morir. Y escribió muchísimo y de una manera muy bella, muy profunda. Y su ejemplo está ligado, bueno, a este proyecto, a este macroproyecto, pues porque él, como todos nosotros, es producto de una historia, y la historia de Cartagena, que es muy antigua también, y a muchas confluencias de otros escritores, de la historiografía, de todos estos elementos quiero tratar así someramente. Y me gustaría hacerles escuchar una canción, porque como les diré, me parece que lo que distingue la obra de Roberto Burgos Cantor, bueno, son 3 elementos: el canto, la memoria y el testimonio. Memoria, la ceiba de la memoria, Ver lo que veo, su última novela, él es lo que yo veo allá, lo que vi en Cartagena durante mi vida, y el canto que está presente desde el comienzo en un cuento que se llama Este pedazo de acordeón, que como ustedes saben es una canción de Alejo Durán. Entonces les voy a hacer escuchar un momentico a Alejo Durán para que no lo olviden. Aquí yo tenía preparado, espero que funcione. Porque esta canción tiene un verso muy bello que pone en duda la muerte, porque dice Alejo Durán: por si acaso yo me muero, les voy a pedir un favor, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón. O sea que no es seguro que se vaya a morir, por si acaso se muere, le pido ese favor. Entonces la canción es, claro... Alma mía. Este pedazo de acordeón es donde tengo el alma mía. Ahí yo tengo mi corazón y parte de mi alegría.
si yo me muero, le vengo a pedir el favor. Muchachos, si yo me muero, le vengo a pedir el favor. Ay, me llevan al cementerio este pedazo de acordeón. Ay, me llevan al cementerio este pedazo. Sí, entonces Roberto escribió un cuento que se llama Este pedazo de acordeón, donde él hace un mito sobre un hombre que toca el acordeón, que se sobreentiende que es Alejo Durán, pero sobrepasa la historia de Alejo Durán. Y bueno, esto nos lleva directamente a la época en que Roberto comenzó a escribir, que estaba en pleno auge el llamado boom, y después cuando supimos la importancia que tenía la música, por ejemplo, en la obra de García Márquez, todo, Rafael Escalona y todo esto, el desarrollo de la obra nuestra en esta época está muy ligado a la música, no solamente al vallenato, sino a la salsa, al reggae, a la cumbia, al bolero. Y él lo dice por ahí. Ahorita le citaré una frase donde él habla de su relación con la música, porque las canciones y la música ayudan también a expresar el alma nuestra. Quiero cantar el título del cuento y del libro de Roberto Burgos Cantor. Resume, a mi parecer, es una hipótesis, la obra de este escritor turbaquero. Turbaco es un pueblo de indios de cerca de Cartagena. Turbaquero, según su entrañable amigo Arnulfo Julio Jiménez, bautizado Roberto Eliezer. Lo cuenta Ariel Castillo por ahí en algún texto. Lo bautizó su padre y su madre, Roberto Eliezer, porque nació el 3 de mayo de 1948, menos de un mes después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Será necesario releer el libro Un ramo de no me olvides, de Gustavo Arango, un escritor periodista paisa que vivió en Cartagena, que hizo una investigación sobre el grupo de Cartagena. Un ramo de no me olvides, para revivir la época en que creció el joven artista adolescente, el hijo de don Roberto Burgos Ojeda, también abogado y escritor, ligado a Gustavo Ibarra Merlano, al periodista sanjacintero Manuel Clemente Zavala, a Héctor Rojas Erazo, al propio Gabriel García Márquez y a los editores del diario El Universal de Cartagena. Aquí hay una frase de Roberto cuando conoce a Rojas Erazo en Cartagena, cuando leyó Respirando el Verano, y la impresión que le causó. Por eso en esta escritura del relato de nuestra literatura están los libros que nos incitaron a escribir, que descubrimos y que fueron armando esta. En ese tiempo yo leía con fidelidad y placer unos artículos en el periódico cuya serie el autor Héctor Rojas Erazo titulaba Telón de Fondo, si lo rememoro bien. Resaltaba en ellos una cualidad, y era que todo lo que tocaba, por elemental y complejo que fuera, pasaba por la alquimia de la poesía, y esa transmutación iluminaba el asunto, lo salvaba de los engaños de la actualidad y su escándalo intrascendente. Muy interesante esto, porque Roberto también practicó el periodismo, o sea, el comentario en las columnas, como Héctor Rojas Erazo también, o sea, no eran periodistas como lo fui yo, y como el mismo García Márquez también lo fue, y Cepeda y muchos otros, y que nos enfrentamos a lo que es la actualidad, el desgaste cotidiano de lo que es la información. Cuando yo trabajé en la agencia France Press durante años, noche y día hay una información permanente de lo que está ocurriendo en este instante en Gaza, en la China, en Rusia, en Moscú, permanentemente la prosa, y entre los periodistas hay muchos escritores, gente que somos periodistas porque necesitamos ganarnos la vida, de alguna manera nos ganamos escribiendo. Entonces él dice aquí, los engaños de la actualidad y su escándalo intrascendente. O sea, la prensa cotidianamente nos da demostraciones de lo que es intrascendente. Dice, de las huellas que dejan para siempre algunas lecturas, he preservado el asombro con el cual pasaba las páginas cuando estaba leyendo Respirando el Verano, inmerso en un espacio de encantamiento. Lo que allí leía era distinto
a tantos libros que congestionan sin cansancio el desorden insaciable de los jóvenes. Aún no podía saber en qué residía el secreto. En esa edad de la vida, la lectura es un acto solitario. Lo leído llega a un aljibe cuyos ecos golpean las rumias del silencio. A los pocos días de leer Respirando el verano, mi padre, quien intuyó con discreción el entusiasmo, me invitó a una conferencia en el Hotel Caribe con el autor de la novela. De esa conversación fue la primera vez que lo vi y escuché al novelista, en la cual debió tratar muchos asuntos relacionados con su libro. Guardo con gratitud una honda reflexión que hizo sobre el lenguaje, sobre la invención del mismo, desde el habla y la cantera de lo popular, de la responsabilidad del escritor con cada palabra que utiliza. Y eso es clave en la obra de Roberto Burgos, como veremos y como lo vemos ya desde Lo Amador, su primer libro, que él trata de captar el lenguaje de la gente de la calle, la gente que no escribe libros, esa polifonía de cómo la gente se expresa en la calle. Él dice la vocinglería del mercado, siendo un intelectual, un abogado, una persona rodeada de códigos, de textos, sin embargo siempre le quedó la manera de hablar de la gente de la calle, ¿no? Hay un poema del cubano Reinaldo Arenas que se titula Voluntad de vivir manifestándonos, que resume también las intenciones de todos los que nos dedicamos al arte, la poesía, la literatura, la voluntad de vivir manifestándonos. Y en la obra de Roberto Burgos vamos a ver en sus grandes libros y en casi todos los textos hay siempre reflexiones sobre sobre lo que significa para él escribir. O sea, al mismo tiempo que está contando historias, él reflexiona un poco sobre lo que es el hecho mismo de estar sacando cosas, escribiendo, comunicándose, buscando, y también hay bellas citas sobre este tema en sus libros. Incluso él utiliza una metáfora, dice que es como remar, ¿no? Hay que remar, echar canalete para no hundirse, ¿no? Hay que estar siempre... En los cuentos de novela de Burgos Cantor, así como en su periodismo, sería interesante saber si su familia piensa publicar algún día esas centenares de columnas que escribió en Medellín y también en Cartagena, porque en estas columnas breves que él escribía semanalmente, la última se llamaba El Baúl de Mago, la columna, en estos textos que tratan de todos los temas de la vida de él, sus pensamientos. Hay muchas reflexiones sobre ética, sobre filosofía, así, frases sueltas, cosas, y por ahí tengo algunas en la memoria, en el celular pero no sé si habrá tiempo de leer algunos fragmentos. Una que escribió cuando murió Derek Walcott, quejándose de cómo la intrascendencia de la prensa había realmente minimizado la muerte del poeta Derek Walcott. Una vez cuando lo conocí en 1973 en Barranquilla, él llegó a Barranquilla, tenía 25 años, todavía no había publicado prácticamente nada, pero ya yo no sé por qué sabíamos que era un escritor importante. Llegó a leer unos cuentos en la Alianza Francesa y lo conocí gracias a Alberto Duque López, otro escritor barranquillero que ganó el premio ESO con Mateo el Flautista y que después publicó varias novelas, y habrá que preguntarse si estos libros de Alberto Duque merecen estar en la enciclopedia esta, en la historia crítica de la literatura colombiana, como ahí leyendo los textos de Noé Gitric que mandó el profesor Darío Henao para que estudiáramos, ahí se preguntan cómo definir cuáles son las obras que van a quedar, que son las que, y en ese sentido sería interesante plantear una especie de comisión que se desplace a los pueblos y ciudades y a los colegios y pensar en colegios, en liceos y en universidades que adopten escritores para que investiguen sobre ese escritor. Por ejemplo, yo en el barrio La Manga, en
en Barranquilla, que en un barrio de palenqueros que emigraron a Barranquilla, encontré que hay una escuela que se llama Manuel Salgado Batata, que era el tamborero de Totola Momposina. Hay un colegio que se llama así, Manuel Salgado Batata. Muy interesante que los palenqueros tienen este colegio allá y es una institución de bachillerato. En fin, que toda esta... Entonces, cuando él estuvo en Barranquilla, yo le hice una entrevista y le preguntaba sobre por qué se había convertido en un escritor él, por qué era escritor. Entonces me dijo, hay dos instancias en esa experiencia. Una profundamente personal, que creo intransmisible, o por lo menos inútil su exteriorización, ya que es irrepetible, única, y otra, y no sé si sea la misma, que tiene que ver con tu ser social directamente. Yo no sé bien por qué hay hombres y mujeres que pintan, hombres que escriben, artistas. No sé si es una raza que se extingue o que nace. Sé que hay miles de explicaciones fáciles, tontas. Tal vez hay una serie de necesidades, de causas que no pueden ser reducidas a la sublimación freudiana. No sé. Sé que un día aprendes la alegría de escribir. Aun cuando te cueste, aprendes la mesura y no rompes la tensión de día tras día esperando al animal, siguiendo las huellas que se pierden. Descubres con sorpresa que allí también, de alguna secreta manera, existe una comunicación. ¿Qué esperas? ¿Cuál es la naturaleza de tu labor? Espero saberlo. En este gran relato de nuestra literatura que se nos propone, bueno, habría también que hay una diferencia que hace Cepeda Zamudio entre relato y cuento. Entonces, claro, existe la relatoría cuando uno hace un informe sobre algo y relata lo que ocurrió. Y entonces en un pensamiento, en una reflexión de Cepeda Zamudio dice el relato y el cuento es diferente. El relato es como una noticia de prensa. Esto ocurrió a las 5 de la mañana, mataron a fulanito en la calle Las Vacas. Y el cuento es que el muerto puede hablar. El muerto dice, yo iba caminando cuando de repente me dieron un balazo en el pecho. O sea que el cuento puede contar cosas que el relato no les puede contar. Entonces sería interesante, como la historia doble de la costa de Orlando Fals Borda, está esa parte, digamos, académica, científica, sociológica, y al mismo tiempo están los cuentos de las personas que todavía están vivas, que descienden de, como vemos, por ejemplo, y esto lo cito a propósito de la novela El patio de los vientos perdidos, que aparece un noble, un aristócrata derrotado en la casa de prostitución, un hombre, Joaquín Lácides, de Mier de la Madrid, ahorita le citaré correctamente el nombre, aparece en este libro de Orlando Fals Borda, que está en dos partes también, la parte científica, sociológica, y el cuento que van echando los testigos, la gente que oyó decir cosas. Sería interesante también plantear un poco que en esta historia de la literatura podría ser lo que es la parte audiovisual, las imágenes, la música, que acompañan los textos y las obras claves de nuestra literatura. A este propósito vi que el profesor Guitry citaba a Foucault, lo que es todo esto del archivo, de las trazas, lo que queda del archivo. Hay un texto muy interesante que publicaron en Barranquilla de una profesora de antropología sobre los Mocaná, los indígenas Mocaná, se llama El rastro femenino en el archivo Mocaná, que fue editado con la tutoría de la profesora de filosofía Amalia Boyer. Interesante uno revisar estos textos porque ahí también hay material y bueno, esto también está pendiente, todo lo que es la literatura que los antropólogos han podido sacar, grabar de los compañeros de las montañas y de las selvas. En 1973, cuando llegó a Barranquilla, me dio esta entrevista que fue titulada Juancho Polo, Valencia y Alejo Durán, los únicos que cantan en este país.
para disfrutar más de, por ejemplo, de un cuento como La Estrella, que está en uno de los libros de cuentos de El secreto de Alicia, un cuento llamado La Estrella, sobre la historia del actor palenquero Evaristo Márquez, que como ustedes recordarán es coprotagonista con Marlon Brando de la película Queimada de Gilo Pontecorvo. Habría que ver, para leer este cuento hay que ver, que se puede conseguir en internet, esta película de La Quemada. Ya me quedan 10 minutos. Sí, es posible siempre poder combinar ahí. Le voy a leer otro fragmento de lo que dice Roberto sobre la música, para ir acelerando aquí ya. Dice: la presencia de la música en la obra literaria es una deuda que todos tenemos con Guillermo Cabrera Infante, especialmente con su novela Tres Tristes Tigres. Cabrera fue quien comenzó con la locura del aprovechamiento de los ritmos de la mitología existente en las canciones para volverlos creación literaria o incorporarlos a la creación literaria. En la primera novela de Roberto Burgos Cantor, El patio de los vientos perdidos, es muy interesante, muy bella, y su hechura, a medida que uno va leyéndola, pues siente la manera como él la escribió. No hay ninguna frase que suene falsa, es un tejido poético muy, muy profundo. Y entonces, claro, el novelista, y eso lo decía Roland Barthes, ¿por qué Roland Barthes quería ser novelista? Dice: sí, pero yo soy profesor. Pero para ser novelista, el profesor tendría que abandonar el espíritu de seriedad e inventar personajes. Y esto, no sé, inventarle los nombres a los personajes. Entonces nos damos cuenta que, claro, para uno escribir una novela tiene que inventar personajes, nombres y una cronología de historias. Y entonces, cuando escribe El patio de los vientos perdidos, claro, él inventa personajes y en uno de esos personajes es como un documental ficción, porque hay un personaje que existió, que se llama Michi Sarmiento, que es un músico, el hijo de Clímaco Sarmiento, y entonces hace aparecer a Michi Sarmiento en la casa esta de Germania de la Concepción Cochero, que es una casa de prostitución que, como fabulosa, extraña, es como un falansterio de a los Fourier, porque las prostitutas no son víctimas en esta casa, sino que es como una arcadia, un lugar donde se puede ir a gozar, y tienes que pagar para gozar, pero, o sea, todo el dolor de la prostitución queda como abolido en este falansterio de esta casa, y esta mujer que la maneja, Germán de la Concesión Cochero, se hace novia de este señor que se llama Lácides, un nombre muy largo, ahorita lo encontraré, y aparece en esta casa también el Michi Sarmiento. Aquí encontré un texto de Ernesto Macablan, periodista barranquillero. Dice: a Blas Michi Sarmiento le debemos el arreglo prodigioso de Rebelión, su arranque de saxo que da pie para que Joe Arroyo emprenda su proclama de libertad. La leyenda viva de Michi queda plasmada en la aclamada novela El patio de los vientos perdidos, donde Roberto Burgos Cantor lo convierte en el saxofonista que animaba las noches en el cabaret de Germania Cochero. Michi es el príncipe de la Colombia marginal. Su imperio se erigió en la Barcé, corregimiento remoto al que jamás ha vuelto. Bueno, quedan pendientes muchos temas para ir acelerando aquí. Hay dos libros antiguos que me parece que habrá que revisar y releer y mirar, que es el libro, decía yo que La llave de las Indias, del historiador Nicolás del Castillo Mathieu, decía yo que un escritor de Cartagena, con ese pasado grandioso y tronante de esa ciudad, de la villa de Cartagena, tenía necesariamente que consultar algún día ese libraco del jesuita Alonso de Sandoval, que se llama De Instaurante Ethiopian Salute, sobre los forjadores a palo de esta villa, de nuestro país, los forjadores, los africanos, escrito en el siglo XVI, y que es un tratado de sociología
sobre todo los esclavos los esclavizados que fueron traídos a Cartagena. Y claro, esto nos lleva rápidamente a la Ceiba de la Memoria y a Changó. Y también hay que recordar, a Changó el Gran Puta, hay que recordar que el primer cuento de Roberto Burgos Cantor lo publicó Letras Nacionales cuando Roberto tenía 18 años, y cuando pero esto es posterior, porque claro, pasaron los años y Roberto escribió muchos libros antes de llegar a la Ceiba de la Memoria, y entendemos que es interesante pensar que cuando él escribe sobre Bernardo Caraballo, que quería ser campeón mundial, no sé, ustedes son muy jóvenes, para ustedes seguramente Pambelé es el campeón mundial, pero Benny Caraballo, el Benny en los años 60 quería ser campeón mundial, era flaquito, y Cartagena y Colombia todos esperábamos que algún día él fuera campeón, pero nunca pudo ser campeón. Después hubo otros boxeadores como Rocky Valdés o Mochila Herrera, y bueno, el Benny también aparece en el Patio de los Vientos Perdidos, este boxeador semiderrotado que ya no será campeón y que es negro, es afro. Entonces yo pensaba, bueno, en esa época Roberto Burgos Cantor todavía no había explorado la fibra afrodiaspórica de su personalidad. Todavía él no sabía que él era un mulato, que para mí fue una sorpresa cuando conocí a Manuel Zapata Olivella y leí Levántate, mulato, y él se define como mulato. Él no dice yo soy negro, yo soy mulato. Entonces, y la etimología de mulato es un híbrido, como los mulos, de blanco y negra, o de negro y blanca. Entonces, Roberto también era un mulato, y como yo, somos un mulato, de padres bastante morenos, negros, y madre blanca, o una mezcla. Entonces ahí, en un momento dado, empieza la reflexión, ver qué pasó, qué está pasando, cómo fue la historia. Y entonces, claro, él, en la novela El Patio de los Vientos, en la Ceiba de la Memoria, investiga todo lo que tiene que ver con los jesuitas, con Alonso de Sandoval, con el padre Pedro Claver, y esa parte compasional de la iglesia, compasiva, y el sufrimiento de los esclavizados. Entonces empieza a tomar conciencia. Y claro, cuando estaba en Europa en esa época escribiendo esa novela, claro, visitó Auschwitz y tuvo todas esas visiones del holocausto judío. Y claro, esto aparece en la Ceiba de la Memoria. Pero bueno, podemos conversar y hacer preguntas y dialogar para que no sea una imposición discursiva. Bueno. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios. ¿Quién quiere empezar? Bien. A mí me gustaría charlar un poco sobre esa imagen que logra construir. Tú dices el alma de Cartagena. Y ¿este no funciona? El alma de Cartagena. Y hay una cosa singular desde lo amador a ver lo que veo, y es esa construcción de los marginales dentro de los marginales, la dignidad de los fracasados tal vez, o de los que fracasaron, que iban a llegar muy lejos o que tendrían las oportunidades y no lo lograron. Y hay en esa construcción de estos personajes una apuesta por una estética de Cartagena, o así lo interpreto yo, eso de no verte a ti. Me gustaría que charlaras un poco más sobre esto que puede ser la construcción de esos personajes. El alma de Cartagena, sí. El barrio Chambacú ya no existe, solamente quedó la palabra Chambacú, pero hay una canción muy bella de Tutola Momposina, y está la novela de Manuel Zapata Olivella,
Chambacú Corral de Negros, y en el barrio Chambacú fui a visitar a una familia de origen bantú. Dice Totó que con sus pregones alegraba los rincones en el barrio Chambacú. Después dice Chambacú, sudor de negros, historia de esclavos, que como tú, Estefanía Caicedo, una compositora que también Joe Arroyo le canta varias canciones. Estefanía Caicedo, esa canción de Totó que también se puede escuchar ahorita, se llama Oye Manita, o dice, oye Manita, tú eres mi hermana hasta Malagana, que es un pueblito que queda al lado de Palenque. Y hay un bolero que seguramente ustedes conocen, que dice, un cochero chambaculero nos llevará entre balcones, calles de tu vida colonial. Y ya Chambacú no existe, pero quedaba cerca de la ciénaga de la Virgen, que está también en Berro Quevedo, que es un barrio de invasión que ha sido creado por la gente que llegó, y hay un barrio que se llama Candelaria, que es de palenqueros, y está esa ciénaga que está medio podrida ahí, con eso. Y bueno, entonces el problema con Cartagena es que tiene ese sector turístico donde vamos a pasear y a comprar cosas y a comer y a tomar piña colada, y vemos las murallas antiguas que nos hablan, y el resto de Cartagena, que es una locura, y los barrios se baila, y los que vienen ahí, los champetudos que vienen a ganarse la vida. O sea, pero la historia de Cartagena está presente en esas calles, en esos cocheros que todavía pasean a los turistas, en esas berlinas que aparecen en el patio de los vientos perdidos, porque este aristócrata derrotado que está mencionado en la historia doble de la costa, viene en una berlina a esa casa de prostitución que queda ahí en esa laguna. O sea que el alma de Cartagena está en las canciones, está en Joe Arroyo, en Rebelión, está en la gente y en la necesidad de construir una historia. Y eso también lo dice Roberto, que la novela histórica es como una reconstrucción ética del pasado, ¿no? De tratar de contar las cosas como ocurrieron. Y en ese sentido es interesante ver la relación que yo una vez que vi que Roberto estaba hablando con Alfonso Múnera y supe que tenían una gran amistad, y me dieron ganas de leer los libros de Múnera y de los historiadores de Cartagena, que han estado muy activos para sacar los documentos sobre el pasado de Cartagena y de la costa. Están saliendo más documentos y más documentos. Y para los escritores de ficción, acceder a la historia, a la historiografía, es muy importante, porque así los temas se vuelven menos intrascendentes, poder uno imaginarse lo que ocurrió en el siglo XIX, el XVIII, el XVII. La historiadora María Cristina Navarrete, que ha publicado la historia de la esclavitud en Colombia, y tiene un texto muy bello también que se llama Práctica religiosa de los negros durante la colonia en Cartagena, donde habla de las brujas, de todas estas cosas que uno intuye pero que no conoce. Ahí hay documentos sobre los juicios y hay un personaje de Paula de Guiluz, una curandera que no era bruja, era curandera, y entonces la Inquisición la transforma en bruja. O sea, una mujer que había que cortarle el cabello, tenía un afro y tenía joyas, porque ella ganaba su dinero curando a las blancas. La degradan completamente, le ponen un San Benito, que ahí fue donde me enteré que un San Benito era una pijama roja con unas cruces rojas, y le cortaban el pelo para decir que era una hereje. En fin, la historia de Cartagena, como la historia de Santa Marta, está muy presente en nosotros, con esos ecos de ese dolor, y me parece que sí ha habido en los últimos 20, 30 años como un esfuerzo de los escritores por entrar en contacto con el pasado, digamos, de la esclavitud, de todo ese proceso tan grande que hubo en Colombia, que la educación nuestra en los colegios, en las universidades acá en Colombia nunca la trataron, nunca la dijeron así como
Y eso ha sido como que comienza a salir y a salir, ¿no? Y a conectarnos con el Pacífico, porque claro, ya está el Caribe, está el carnaval, está la fiesta, pero acá también el Caribe, el Pacífico. Y ahí vemos que Manuel Zapata hubo como un puente, ¿no? Con su venida al Pacífico, con Delia Zapata, con las danzas. Estamos en un buen proceso. ¿Qué tal, Julio? Mira, un par de preguntitas. Humberto Valverde es de aquí de Cali. Tú has sido muy cercano a Roberto Burgos y quizá eres testigo y has participado de esa amistad. Ojalá pudieras contarnos, porque creo que fue clave para ambos y se influyeron mutuamente. Y la otra, estaba conversando con Alberto Bejarano, que tú has sido personaje de varias obras de Roberto Burgos Cantor. Recuérdanos algo de eso. Sí, me enteré más bien de la amistad entre Humberto Valverde y Roberto por Darío Henao, que me dijeron que ellos eran cómplices en una época. Bueno, yo no lo sabía, después lo supe. Y claro, en esa época los dos hay unas cartas que están por ahí. Cuando Roberto murió, Humberto escribió algo muy sentido sobre su amistad con Roberto. Y claro, está el libro Bomba Camará, que justamente ya la música se volvió literatura, y la amistad de Humberto Valverde con Celia Cruz, porque también hay cartas y cosas que se escribieron entre ellos. Claro, Humberto para nosotros también es un personaje, mismo como Oscar Collazos, gente de acá que estaban cerca de nosotros, o sea, las fronteras entre departamentos no existían ya, porque ya eran cómplices, y el baile, la salsa, la música, y el mismo Álvaro Muti se hizo el ojo de Bomba Camarada, siendo Álvaro, no siendo muy salsero, en fin, que muy interesante eso. Y en cuanto a lo de las menciones que hace Roberto en varios textos de Olaciregui, es como un periodista, o sea, él trataba de ver a través de mi oficio de periodista, de salir corriendo por las noticias y escribir una noticia rápidamente sobre hace alusiones a ese oficio, sí, ese desgaste cotidiano que es el periodismo. Y entonces, en ese cuento muy bello que se llama Esas frases de amor que se repiten tanto, que está en Lo Amador, es un muchacho que es el novio de una muchacha que es militante, se supone del M-19, y en ese momento el cuento es la historia de cuando aparece el cuerpo de José Raquel Mercado, que no lo citan en el cuento, pero se sabe que es José Raquel Mercado, que este grupo de revolucionarios lo tenía y deciden ajusticiarlo y lo matan. Y entonces este muchacho, que es el novio de una de las chicas del grupo de guerrillero urbano, dice, yo no estoy de acuerdo con que la violencia se imponga para sacar adelante nuestras ideas políticas, y yo ese reportaje no lo quiero hacer, que lo haga Olaciregui, este muchacho que se vino de Barranquilla para Bogotá. Y entonces es como una mamadera de gallo que pone ahí, y sí, él trataba como de entender la posibilidad de vivir de la escritura cotidiana de noticias y eso. Entonces aparece varias veces la mención del periodista, este muchacho que vino por acá a escribir noticias y eso, sí. Bueno, un gusto volver a verte, Julio. Y también está, Ariel, el libro que te contaba de cuentos de salsa, amor y dolor, que ahí está un cuento de Roberto, de Julio y de Humberto Valverde, que incluso en Bogotá, en el Caricuervo, estuviste con nosotros, y después estuvimos en un pequeño café, llamémoslo así, donde Julio leyó el cuento en vivo, y tenemos ese video muy especial. Y en el coloquio el año pasado aquí en la Universidad del Valle de coloquio de cuento colombiano, también hay varias cosas. No, te quería preguntar, Cartagena en tu propia obra, ¿no? Porque bueno, creo que siempre hay una posibilidad muy interesante de hablar contigo, porque y vas a ser un actor muy activo, muy intenso en esta historia de la literatura, porque Julio es uno de los casos que es sujeto y objeto al mismo tiempo.
porque él escribe mucho, ha escrito mucho sobre literatura colombiana, pero sus propias obras están en movimiento también. Entonces, ¿cuál sería la Cartagena o cuál sería el lugar de Cartagena en tu propia obra? Sí. Fíjate tú, gracias a María Cristina Navarrete, a quien conocí este año en Barranquilla, porque vino a dar una charla sobre el palenque de Limón, que es un palenque que existió en los Montes de María, que cuenta que los palenqueros de los habitantes de este palenque iban a robarle las mujeres a los indígenas de Chambacú, que en esa época no existía todavía el barrio Chambacú, sino que había indios ahí, y entonces ellos llegaban ahí y les quitaban las mujeres. Y esto ocurrió en varias partes en la costa, en Luruaco, cerca de Barranquilla también, hubo un palenque muy grande que duró más de 30 años hasta que lo tumbaron las autoridades de Cartagena, lo quemaron y ajusticiaron a los líderes de este palenque. Había niños, o sea, fue como una especie de Troya, porque claro, los palenqueros salían y se robaban a las mujeres de los indígenas en Piojó, y hacían una racia porque claro, ellos no tenían mujeres y estaban desesperados y salían, y entonces claro, había ese sentimiento de que eran unos tipos peligrosísimos porque se robaban las mujeres, y las blancas también se las llevaban para los palenques. Entonces así se fundó nuestra nación hermosa, como dice Celina y Reutilio, se ha formado así, con esta brutalidad y esta imposición y esta locura. Entonces, gracias a María Cristina Navarrete, yo escribí una obra de teatro que se llama El Callejón de los Besos, que es un callejón que existe en Cartagena, y está dedicado a Paula de Guiluz, que es este personaje de esta mujer que nació en la isla de La Española y que aprendió a leer y a escribir, después estuvo en La Habana, fue el amante del gobernador de La Habana y fue expulsada hacia Cartagena por celos. Tuvo un niño con el gobernador de La Habana y entonces fue expulsada y llegó a Cartagena, joven, y ella sabía curar con plantas y se volvió famosísima ahí en Cartagena en los años 1610 y 1620. Y como les digo, en este libro María Cristina Navarrete, ella cuenta los procesos que se le hicieron, cómo la pesaban, porque sabía que las brujas no pesaban, entonces había que pesarlas, cómo la mandaron a cuidar los leprosos, cómo la degradaron, y su relación entonces yo hago como una especie de ficción su relación con Pedro Claver, que en esa época no era santo todavía, era un sacerdote, un pinche sacerdote, todavía no era santo. Él tiene una polémica con ella porque él cuando había muerto entre los africanos, ellos tocaban el tambor, entonces él llegaba y tumbaba los tambores y no, eso no puede ser, es una herejía, y no los dejaba festejar los tambores. Entonces ella dice, bueno, hay una polémica en la obra, entonces bueno, esto es digamos el aporte que yo tengo con Cartagena, esta obra de teatro. Y no se ha presentado, ha habido lecturas por ahí, pero todavía no se ha presentado. Estoy pendiente de tratar de mostrarla y también hay partes que son de baile, porque claro, con el baile también se podrían hacer algunas escenas. Bueno, mientras alguien más se anima, me parece muy interesante 3 palabras que utiliza el maestro en su ponencia cuando habla de la obra de Roberto Burgos, cuando habla del canto, la memoria y el testimonio. Yo le pediría el favor que ampliáramos ese asunto, porque me hizo pensar en una idea de Gadamer que es en la actualidad de lo bello, que son unas conferencias de 1974. Él habla de ese asunto del juego, el símbolo y la fiesta o el carnaval. Entonces hablemos de esa cuestión de encontrar un camino también hacia lo bello, que no es un concepto sencillo, sino que un concepto complejo en esta obra. Sí, claro, uno cuando está leyendo a Roberto se da cuenta de la belleza poética de la frase, cómo es una necesidad de no escribir de una manera intrascendente ni tampoco pesada, lírica, sino que es la esencia que incluso ya García Márquez lo había definido más simplemente, es una transformación poética de la realidad.
nombrar las cosas, nombrarlas y contar los cuentos de una manera que evoquen, que no se agote el sentido inmediatamente, que no sea prosaico. Ahí está la belleza del lenguaje. O sea, porque el lenguaje se utiliza de cualquier manera, pero una persona que ya mide y busca esas sonoridades y esas expresiones, eso te alimenta, ¿no? Esa búsqueda también. Y en este cuento Quiero Descantar está la esencia de la necesidad de Roberto Burgos, que es una necesidad que muchos hemos sentido, que es poder cantar, ¿no? Poder bailar y poder cantar, sobre todo expresarnos de esta manera. Entonces eso está presente en toda la obra de Roberto Burgos, es esa necesidad de poder cantar, o sea, así simplemente como suena, poder cantar. Y claro, hay un cuento también que es una chica que quiere ser cantante, que va a la emisora y que quiere... Y también hay una metáfora entre Michi Sarmiento, cuando ya está derrotado en la casa de la prostituta esta, y el boxeador. Entonces hay una relación entre ellos, y entonces en una entrevista Roberto dice, no, es que un músico que quería triunfar y un boxeador que quería triunfar es la tristeza del éxito, porque realmente la derrota es lo que está más presente en la vida de uno. El éxito el éxito es mentira. Entonces, pero el canto está ahí, el canto, la música ahí. Y los títulos de los libros también son muy distintos. Entonces tiene otro que se llama De Gozos y Desvelos. O sea, cómo uno se desvela pensando y cómo goza uno recreando esas historias que no puede olvidar, o que de todas maneras le van a equilibrar la vida a la persona que está leyéndolas también. Y Quiero Cantar, De Gozos y Desvelos, La Ceiba de la Memoria, y Ver lo que veo. O sea, por eso yo digo, él es como un testigo, porque en esta novela, en este novelón, que es su última novela, que es así, 600 páginas, está concentrada el sentimiento que él tenía seguramente al volver a Cartagena de Bogotá, ¿no? Y ver los barrios de invasión, y ver al lado de la opulencia y de esos edificios enormes que hay en Cartagena, toda esta miseria que hay, que el barrio de los palenqueros se llama Candelaria, pero le dicen Candela porque es Candela. Y hay un escritor de Palenque que escribió una novela que se llama Música para Bandidos, que es el primer escritor palenquero que escribió una novela, que vivía en el barrio de la Candelaria. Por eso digo yo que es memoria y testimonio, por ver lo que veo, y la memoria y el canto están presentes en su obra. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta más. Julio, a propósito de la construcción de esta historia crítica de la literatura colombiana, y por supuesto del enfoque que quiere dársele a partir del estudio de grandes problemas, hay un filón que tiene que ver con esta tradición en el Caribe colombiano entre periodismo y literatura, y esa relación que obviamente ha tenido, digamos, excelentes resultados, porque ha permitido que estos grandes escritores en esa tradición, bueno, que arranca un poco con Artel, que va un poco luego a Manuel, que luego Clemente Manuel Zavala, que luego García Márquez, que por supuesto Cepeda Zamudio, etcétera. Entonces, la pregunta a propósito de la tarea que acabas de sugerir sobre estos textos sueltos que existen sobre Burgos Cantor y bueno, Rojas Erazo también, que tiene muchísima producción, desde tu punto de vista, de tu relación como escritor, como creador y como periodista, ¿cómo has logrado, digamos, conectar esos dos discursos y lograr construir desde allí una postura estética también? Un poco para que nos cuentes ese vínculo personal. Sí, pues sería interesante poder contar con esos textos. Bueno, la obra de Rojas Erazo, periodística, sí ha sido publicada por la EAFIT, se consiguen los textos periodísticos que también son muy bellos. Cada columna es como un cuento, una poesía. Incluso Rojas Erazo dice que él no hacía diferencia entre periodismo y poesía, lo cual me alegró muchísimo, porque bueno, claro, el periodismo es
tú lees el periódico y lo botas, al día siguiente lo compras otro y lo vuelves y lo botas, y entonces son como libros sagrados desechables, porque cada libro de esos te habla de gente que murió, tú lo echas a la basura, y al día siguiente compras otro y lo vuelves y lo echas a la basura, y envuelves la carne si esos textos están ahí, y no es fácil a veces acceder, por ejemplo, a la obra de Rojas de Erazo periodística, los libros no se consiguen, o hay que ir a la feria del libro y comprar en el stand de AFIT el tomo. O sea que un proyecto como este puede que popularice, y si el Ministerio de Cultura está interesado, la que tenemos un ministro joven, conocido, amigo, que el Ministerio de Cultura apoye la publicación de folletos, de libros, de DVD, de discos, con la obra así, digamos, que se puede hacer circular a bajo costo, un libro de bolsillo, para que circule, ¿no? Y no se quede en la biblioteca, en el 8º piso de la biblioteca, y nadie la puede sacar. Eso sería interesante ver cómo se pueden hacer circular todos estos textos en las facultades de periodismo, leerlos, mostrarlos. O sea que habría que mover un poco la cosa para que no se quede, digamos, en la idea y en la oscuridad de las bibliotecas, donde los muchachos a veces no pueden subir, no acceden porque no saben. Entonces hay que mover un poco la cosa para salir al encuentro con los jóvenes, que son los que se alimentan de las cosas que hemos escrito los mayores. Ya no somos viejos, somos mayores, pero entonces claro, hay que mover la cosa y sacarla, ¿no? Bueno, importante la relación entre el comentario, la opinión, la prensa y lo que se denominó en la conferencia como la literatura urgente, ¿no? Eso es muy, muy importante. Esta fue la ponencia El alma de Cartagena en los cuentos y novelas de Roberto Burgos Cantor. Un aplauso, por favor, para Julio César Olaciregui Ospina, su ponente, el maestro, poeta y escritor. Vamos a hacer...